Hechos capítulo 13, desde el versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaban Niger, y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, mas le resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Que el Señor bendiga su santa palabra. Seguimos en el libro de Hechos. Vamos a terminar expertos en los Hechos de los Apóstoles, en cómo empezó la iglesia primitiva, cómo fueron llenos del Espíritu Santo, cómo se fueron comprometiendo con el servicio y la obra del Señor. Y hoy día vamos a conocer lo que se denomina el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Aunque la escuela dominical muchos de ustedes se habrán dado cuenta, la hermana Elizabeth hizo ya el domingo pasado un resumen de este primer viaje misionero de Pablo, y por las partes donde había empezado su trabajo predicando y enseñando el Evangelio de Jesús. Leímos la primera parte de Hechos 13 hasta el número 10. Yo voy a dar lectura de algunos pasajes más y ustedes escuchan en sus asientos. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta ahí. El apóstol Pablo había, si ustedes se acuerdan del resumen, había llegado, en las predicaciones anteriores ya se había mencionado Antioquía. ¿Qué había pasado ahí? ¿Alguien se acuerda? Se reunieron ahí en Antioquía muchos cristianos, muchos que el primer pasaje aquí dice: y había entonces en la iglesia de Antioquía profetas, doctores, y entre ellos Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca. A mí me llamó la atención que había personajes diversos que estaban comprometidos con la obra del Señor Jesucristo. Hay personajes que no son muy conocidos,
y nosotros vamos siguiendo el estudio de este libro de los Hechos y nos encontramos con profetas y doctores, y nombra a Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio, el Cireneo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca. Finalmente nombra a Saulo. Estamos estudiando precisamente el primer viaje misionero de Pablo, o Saulo, que para unos tenía, algunos todavía lo llamaban como Pablo y otros como Saulo, según fuera si lo llamaban los griegos o los judíos. Entonces aquí está mencionado como Saulo porque estaba con muchos romanos, que era el nombre latino que le quedaba a Pablo, y estaba con varias otras personas que aparecen aquí, que dicen que son profetas y doctores. ¿Y quién era Simón, el que se llamaba Níger? Estuve haciendo algunas averiguaciones, y ese Simón, que se llamaba Níger, es muy probable que hubiese sido la misma persona que ayudó a Jesucristo a llevar la cruz cuando tuvo que un soldado agarró a una persona de color que había, y era muy normal que las personas de color fueran esclavos, le obligó a llevar la cruz de Cristo. Es muy probable que este personaje haya sido él, que finalmente se convirtió y que se había ido comprometiendo con el trabajo y el servicio de la obra del Señor. Perdón, que se me está un poco acentuando, estoy un poquito resfriado, y ya, muchas gracias, hermana Marta. Y dice que la palabra del Señor, que ellos estaban ministrando a los hermanos ahí en Antioquía. ¿Cómo se habían juntado tantos hermanos en diferentes partes de esta región, si el cristianismo recién estaba comenzando? Nos encontramos con el apóstol Pablo, que está en Antioquía, y en la predicación que hizo el hermano Moisés, aquí creo que fue dicho que fue en la primera parte donde les llamaron cristianos. Entonces, nosotros podemos pensar de que eran muy pocos los cristianos que habían en esa época, pero ya habían bastante, y dentro de esos estaban los judíos que practicaban su religión judía, y muchos también que eran medio judíos, medio gentiles, que estaban siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, especialmente de este Pablo. Y los que ministraban ahí, me llama la atención de que ellos pusieron las manos sobre Pablo y Bernabé para enviarlos como los primeros misioneros de la era cristiana. Y estaban ellos decididos. Y quiero destacar esto porque hay muchas cosas que se pueden decir, pero ya conocemos bastante a través de la escuela dominical los lugares donde se desarrollaron este primer viaje misionero de Pablo. Pero quiero destacar algunas cosas, como la obediencia de Pablo, la obediencia también de los que con él iban, el hecho de que fueron llamados especialmente, dice la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu les habló y los apartó para el servicio. Apartarme a Bernabé y a Saulo, dice la palabra del Señor. Y eso me hizo recordar que en el capítulo 9 de los Hechos hay
hay un versículo que dice lo siguiente: y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A quién se refería este pasaje? ¿Se acuerdan? A Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor y él quedó ciego. Y lo mandaron a esperar a alguien que iba a llegar donde él, un profeta, Ananías. Y el Señor mismo le habló a Ananías y lo mandó, y él puso un poco de resistencia porque conocía quién era Saulo en ese tiempo y cuánto daño le había hecho a los cristianos. Entonces el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar la gloria del Evangelio tanto a gentiles como a judíos y a muchas partes. Entonces él ya estaba apartado por el Señor. Y el hecho de estar apartado por el Señor, ¿de qué nos aparta? Nos aparta principalmente del pecado, nos aparta de la tentación, nos enfoca a llevar una vida dedicada a lo que el Señor quiere de nosotros, nos enfoca en lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de sus siervos. Y nos encontramos que Pablo estaba dedicado a esto y tenía una completa obediencia al Señor. El relato bíblico aquí no nos dice y no nos muestra las preocupaciones que pueden haber habido de parte de Pablo y Bernabé. En este primer viaje, era el primer viaje a una zona desconocida, donde ellos seguramente puede que hubiesen conocido, pero no habían ido en otra oportunidad llevando el mensaje del Evangelio. Además, tenían que hacer navegación por algunas partes porque tenían que cruzar, estaban en Antioquía, luego viajaron por tierra a una ciudad llamada Seleucia, y en esa ciudad seguramente ya tuvieron encuentros con muchos judíos que se juntaban en las sinagogas, y se juntaban a leer las escrituras, y se juntaban y leían la ley y los profetas, y luego tenían y ofrecían la palabra a quienes estuvieran preparados para entregar algún sermón. El apóstol Pablo y Bernabé pasaron por aquí y luego dice que ellos siguieron y fueron a Seleucia y luego se me perdió aquí donde estaba, pero el pasaje aquí nos dice que ministrando y pusieron las manos Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, una isla que está en el mar Mediterráneo y que ellos tuvieron que navegar allá. El navegar en ese tiempo no era como navegar en este tiempo. Ahora existen los grandes buques, esos, no sé si alguien ha visto los cruceros enormes que existen en los puertos en el verano aquí en Valparaíso, o que pasean por las costas del Pacífico, que llevan toda clase de comodidades y lujo, y
hay algunos que postulan de que estos enormes buques son insumergibles, que no se pueden hundir. Pero ya sabemos la historia de alguno que fue insumergible y que se hundió igual. Yo me imaginaba en este viaje especial del apóstol con Bernabé, viajando hacia la isla de Chipre. Averiguando, eran más o menos unos 220 kilómetros de navegación en plena mar. Y el tiempo, bueno, tampoco tenían mucha información de cómo se desarrollaba el tiempo en esa época. Por eso digo, no nos detalla la palabra cuántas aprehensiones pudieran haber tenido el apóstol para hacer este viaje, cuántas cosas que a ellos les intimidaban, pero estaban con una decisión total y con una obediencia completa al Señor para llevar el mensaje del Evangelio a esos nuevos territorios. Y eso los impulsó y los llevó, bueno, con ánimo a entregar el Evangelio a todas esas partes. El relato bíblico nos menciona que, no sé, ahora me empezó a doler más en la garganta, y no me había dolido. El relato bíblico nos muestra que el apóstol llegó y atravesaron a la isla de Chipre, y al llegar a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan como ayudante. Y aquí se menciona a otro personaje que los acompañó en este viaje. Y aquí encontramos un episodio que llama mucho la atención, y dice que habiendo atravesado la isla hasta Pafos era una ciudad en donde se desarrollaban también muchas creencias, y también la gente adoraba a algunos dioses que ellos tenían como particulares. Se mencionó aquí que había una adoración a algunas deidades extrañas que no se conocían mucho. Y dentro de esto se encontraron con un mago, dice, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y este tipo seguramente influía con las autoridades ahí, y de hecho era conocido por el procónsul, dice Sergio Paulo, que era un varón prudente, dice la Biblia. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Un varón prudente, si la Biblia nos menciona un varón prudente, era procónsul, estaban en territorios del Imperio Romano. Seguramente este tipo era un romano que estaba interesado en conocer la enseñanza del Evangelio. Y el apóstol Pablo se encontró con la resistencia dura, porque seguramente no fue, aquí no nos da muchos detalles el relato bíblico, pero tiene que haber sido una dura resistencia de este hombre que no quería perder las prioridades que él tenía con la autoridad que era el procónsul, y trataba en lo posible de que no escuchara a Pablo, pero él mismo quiso escuchar de las enseñanzas que este apóstol llevaba para ellos. Y fíjense que dice que lo resistía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuántos se han encontrado en una situación parecida en que alguien nos quiera apartar de la fe? Muéstrame tu Dios, me han dicho a mí. Y yo le he contestado, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y así como encontramos ese pasaje
en el Salmo 14 creo que, también encontramos otros pasajes tan precisos como ese para las personas que quieren apartarnos de la fe. Pero ¿cómo, si tú eres creyente y crees en Dios, cómo tienes tantos problemas? Y tratan de influir en nuestros corazones y pillarnos, encontrarnos en un momento vulnerable para que nuestro corazón, así como decíamos en la clase de la escuela dominical aquí, muchas veces le da a lo mejor un lugarcito a Satanás para que este corazón engañoso, duro, que no... engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra, nos aparte de la enseñanza del Evangelio y de lo que Dios quiere de nosotros. Está lleno de personas que nos tratan de apartar de la fe. Y este hombre, Elimás, era su profesión, apartar de la fe, porque él seguramente influía en las autoridades de manera de que él se veía beneficiado de esto. Y nos encontramos aquí con un acontecimiento extraordinario de parte del apóstol Pablo, el cual, confiado en el poder de Dios y en que habían sido enviados y el mismo Espíritu Santo les había hablado para que ellos fueran confiados en él, y él le dijo a este tipo, tal vez acordándose un poco de cuál había sido su experiencia cuando él también había quedado ciego, y le pronunció un castigo que dice lo siguiente: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujera de la mano. La confianza de Pablo estaba entregada en las manos del Señor. Él sentía el respaldo total y absoluto de quien lo había enviado. ¿Quién lo había enviado? El Espíritu Santo del Señor dice que lo envió. Él le habló. Y la palabra aquí nos dice que el Espíritu le habló. No podemos imaginarnos de que efectivamente, literalmente hubiese habido una voz desde el cielo que le habló. No nos dice eso. Pero sí podemos entender de que el Espíritu del Señor influyó en su corazón y en sus mentes para sentir la ordenanza del Señor que les dijo: vayan confiados en mí, que yo estaré con ustedes. Y no les dijo que no iban a tener problemas, porque nos encontramos que estando el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, él tampoco nos menciona la palabra aquí, pero en otro pasaje más adelante lo menciona, que él contrajo una enfermedad y tenía que luchar contra esa enfermedad. Él podría haberse sentido intimidado por eso, podría haber desertado del mandamiento que el Señor le dio y haber vuelto y no haber seguido con esa ordenanza que el Dios mismo le había entregado por intermedio del Espíritu Santo. Podría haber escuchado a ese Elimás que le decía: oye, esa enseñanza extraña que tú traes no sirve de nada aquí, porque aquí tenemos nuestros propios dioses en los cuales confiamos. Se podría haber desencantado y él podría, enfermo y todo, podría haber vuelto.
pero no. Sencillamente el apóstol quiso obedecer la voz del Señor cuando sintió en su corazón y en su mente y en su alma de que el mandato del Señor no podía ser desestimado. Y siguió adelante con su mandato de llevar el Evangelio a esos lugares que seguramente nunca se había predicado. Aun cuando existían ahí muchos que conocían ya, pero querían escuchar más. Nos encontramos en el relato bíblico de Hechos 13 y 14, que él llegó más adelante y después de Chipre volvió a tierra firme, se podría decir, y siguió su primer viaje misionero, y dice que en todas partes donde llegaba había muchos judíos y gentiles que escuchaban la enseñanza de Pablo. Él llegaba relatándoles con toda autoridad todo lo que el pueblo de Dios había iniciado con Israel, cómo los judíos habían pedido reyes, cómo habían pedido profetas, y cómo el Señor había sido con ellos, cómo los había sacado de la tierra de Egipto, finalmente para llegar a la familia de David, y con eso mostrarles que todo estaba relacionado, la Biblia está relacionada, el mensaje del Evangelio de principio a fin. No hay otro objetivo final, es mostrar el mensaje puro, claro y eficiente para nosotros, el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Era difícil seguramente para ellos entender esto, porque muchos de los judíos no aceptaban que Jesucristo, al cual ellos mismos habían crucificado, lo habían matado. El apóstol aquí en el relato bíblico les deja clarito y se los refiega a los judíos que ellos mataron al dador de la vida, dice en algún pasaje, y que ahora ese dador de la vida les está dando la posibilidad de también reconocerles como su Salvador. Así como nosotros también hemos recibido este mensaje rejuvenecedor, claro, que nos anima y que podemos ver no nuestro tiempo solamente, sino que podemos ser también mensajeros como Pablo. Ese Pablo que aún ante las adversidades, ante las enfermedades, ante lo desconocido, porque él iba a lo desconocido, él decidió obedecer. Nos cuesta muchas veces obedecer lo que el Señor nos manda. No somos muy dados a la obediencia. Oponemos a veces mucha resistencia a lo que el Señor quiere de nosotros. El apóstol aquí en este pasaje nos da una enseñanza de que cuando aún él sufría enfermedades, estaba en muchos lugares solo, aunque dice que iba acompañado por Bernabé y más adelante con Juan Marcos, dice la lectura de la palabra. Podemos también deducir de que él en sus oraciones tendría que haber conversado con el Señor y haberle dicho: tengo este dolor, Señor, también necesito de tu protección y tu ayuda. Y nos damos cuenta de que estos líderes que la Biblia nos muestra como el apóstol Pablo, muchas veces lo estudiamos y creemos que eran inquebrantables. Tenían una fe potente, pero hay muchas cosas que ellos sufrieron y que los llevaron a ser cada día más fuertes
aún en el sacrificio. El sacrificio que nosotros podemos hacer es en base a lo que Dios puede obrar en nuestras vidas. Así como el apóstol Pablo sintió el llamado del Espíritu Santo directamente, porque la palabra lo dice así, que dice que entonces, habiendo ayunado y orado, ministrando pues esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y ahí aparece un detalle importante, que es la oración y el ayuno. No menciona aquí en la palabra cuánto tiempo estuvieron en oración y ayuno, pero yo debo suponer que no fue poco tiempo. Muchas veces necesitamos e insistimos que la oración es la comunicación directa que tenemos con el Señor, y no la usamos lo suficiente, como si tuviéramos intimidad con el Señor y pudiéramos conversar asiduamente con Él. El relato bíblico nos dice que ellos estuvieron en oración y ayuno. El ayuno lo practicamos muy pocas veces. El ayuno espiritual no es el ayuno por ayunar o por dejar de comer. No es para infringir un dolor o una necesidad de nuestro cuerpo. Es para apartarnos en oración y entrega al Señor en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. El apóstol fue obediente y decidido, tenía una decisión clara de lo que él iba a hacer, y es entregar el mensaje del Evangelio a los que no lo conocían. Nosotros, en nuestro tiempo, debemos también aprender de esto, aprender de que debemos obedecer el mandato del Espíritu Santo y entregarnos y apartarnos para el servicio de Él. No solamente aquí en el templo, podemos hacerlo con nuestros conocidos, parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios, y podemos mostrar que el Espíritu Santo de Dios también nos está guiando en este servicio. Quiero dar gracias al Señor porque si bien yo decía, tenemos la enseñanza de los viajes de Pablo, del primer viaje misionero de Pablo en la escuela dominical, pero quise enfocarme más que nada en la obediencia de Pablo y en la decisión que él tomó de poder servir al Señor bajo este mandato que el Espíritu Santo le había dado. Muchas gracias.